Los periodistas han logrado entrar a Siria. Se reparten entre los que han tramitado su permiso con el gobierno de Bashar al-Assad y los que han logrado llegar al corazón de los rebeldes a través de contactos con la oposición siria. Ambos grupos de comunicadores se han convertido en blanco de francotiradores, en algunos casos, o en escudo humano en otros. La Unión Europea condenó el asesinato de 2 periodistas el pasado 22 de febrero en Siria, en la ciudad de Homs, donde se han desarrollado los más sangrientos enfrentamientos entre tropas de Bashar al-Assad con rebeldes que buscan desde hace 13 meses la caída del régimen. No encuentro las palabras adecuadas para condenar lo ocurrido. Es una pérdida para todos ustedes como profesionales de los medios de comunicación. Los bombardeos en la ciudad siria de Homs, que buscan acabar con la resistencia, terminaron con la vida de la periodista estadounidense Mary Colvin y el fotógrafo francés Rémi Oslik. Colvin trabajaba para el dominical Sunday Times y Oslik en la revista Paris Match. Ambos se encontraban junto con otros periodistas en un edificio de Baba Amro, en la ciudad de Homs, utilizado como centro de prensa. Sufrí heridas en un ataque con rocket, en un ataque del día de ayer, en la que mi colega Mary Colvin también murió. Actualmente estoy siendo cuidado por un grupo de médicos que me han tratado con el mejor equipo que tienen disponible. He sido herida en el ataque de la mañana de ayer, durante el cual Mary Colvin y Rémi Oslik fueron asesinados. Yo tengo una pierna rota, el fémur roto longitudinal y transversalmente. Necesito una cirugía tan pronto como sea posible. Los reportes de la sangrienta guerra civil que enfrenta Siria en el mundo solo se conocen por fragmentos. Uno de ellos fueron relatados horas antes de su muerte por la reportera estadounidense Mary Colvin. Los sirios no permiten que nadie se vaya. Todo aquel que salga a las calles o es alcanzado por un proyectil o atacado por un francotirador. Hay francotiradores en todo Baba Amro. Creo que lo más enfermizo es la naturaleza despiadada de las cosas. Están atacando edificios civiles sin piedad. Es sencillamente chocante. De lo que pasa en Homs, las versiones de periodistas son el testimonio para el mundo. Unos, los que relatan la violencia desmedida de los soldados leales a Bashar al-Assad, y otros comunicadores, como el caso del francés Thierry Meyssan, periodista independiente, quien en esta versión de europapress.es afirma a través de varios artículos enviados desde Homs que los periodistas retenidos en el distrito de Baba Amro están en manos del Ejército Libre Sirio, quien impide su evacuación por parte de la Media Luna Roja Siria. Según el periodista, sus colegas de Francia y Estados Unidos llegaron a Homs clandestinamente. De Líbano o desde el sur de Turquía, red que actúa como relaciones públicas del Ejército Libre Sirio y que les puso en contacto con las personas que los albergan y cuya identidad no se ha precisado aún. Thierry Meyssan termina afirmando que los periodistas están siendo utilizados como escudos humanos, más eficaces aún que la población civil. El reconocido corresponsal de guerra español Óscar Mijallo estuvo durante una semana en Siria. Desde las ciudades de Damasco, Homs y Deraa, conoció de primera mano la situación interna que vive el país árabe. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán habló con él para conocer la perspectiva y las impresiones que tienen los periodistas que han hecho cubrimientos especiales sobre la fuerte represión gubernamental que enfrentan las protestas en Siria. Saludamos en la ciudad de Madrid, en Europa, en España, al periodista Óscar Mijallo. Él estuvo en Siria y es uno de los corresponsales internacionales, uno de los corresponsales de guerra que ha hecho cubrimiento para diferentes medios de comunicación de esta guerra civil que enfrenta Siria. Óscar, muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche de NTN 24, lo escuchan hasta ahora en toda América Latina. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Óscar, quisiera preguntarle inicialmente, de acuerdo a la experiencia periodística que usted tuvo en esta zona de conflicto, ¿qué puede decir? ¿Cómo puede describir la situación que enfrenta Siria en este momento? Bueno, pues la situación que está atravesando Siria es la de una guerra civil focalizada en ciertas ciudades y en ciertas áreas de su territorio entre el gobierno y los rebeldes. Esto empezó como unas manifestaciones pacíficas en los que la población civil demandaba reformas democráticas. Después se produjeron algunas deserciones y una represión violenta que yo creo que
que hizo que ciertos sectores de la oposición optaran por la lucha armada y se enfrentaran al ejército. Bien es cierto que gran parte de Siria está tranquila, o estaba tranquila, al menos cuando yo fui, como puede ser Damasco, como pueden ser algunas partes de Homs, pero también es cierto que los rebeldes también tienen sus bastiones, tienen los sitios donde son fuertes, pues principalmente en el norte, en Idlib, en algunos barrios de Homs, y en la frontera con Turquía, en los sitios donde el ejército se retira, pues la sociedad civil que demanda esas reformas toma el mando. Hay presencia también del ejército libre sirio y entonces allí son capaces pues de hacer frente a las tropas gubernamentales. Se producen choques armados muy violentos como hemos visto en Homs. Óscar, usted que estuvo en 3 ciudades de Siria, estuvo en Damasco, en Homs y en Dera, ¿qué puede decir frente al respeto a la vida? Estamos en medio de una confrontación entre opositores, entre rebeldes y fuerzas del régimen. ¿Qué pasa con la sociedad civil, con las personas que no están ni de un bando ni del otro? Bueno, pues yo creo que las imágenes que vemos todos los días en televisión hablan por sí solas. Vemos una sociedad civil que sí es cierto, o gran parte de la sociedad civil, que demanda reformas democráticas, que ha sido duramente reprimida por el régimen y que en sitios como Homs, por ejemplo, ahora se encuentra atrapada en esa especie de guerra civil asimétrica, porque claro, el poder militar del ejército es tremendamente superior al poder militar del ejército libre sirio. Los rebeldes pues tienen apenas Kalashnikov, lanzagranadas, y eso sí, pues se enfrentan a un ejército muy superior con blindados, con helicópteros y, como hemos visto, con artillería pesada que bombardea los barrios rebeldes. El gobierno de Bashar al-Assad, argumentando que se trata de grupos armados terroristas, pues ha puesto cerco a esos bastiones rebeldes y los bombardea, los ha bombardeado. Homs lo ha bombardeado durante 25 días seguidos, lo ha machacado con la artillería y luego pues ha ordenado un asalto terrestre que ha pillado a gran parte de la población civil, a algunos periodistas también dentro, y ellos son precisamente los que más sufren, como en todas las guerras, pues esa violencia, esos asaltos armados del ejército. Óscar, quisiera preguntarle, en cualquier conflicto armado, la primera víctima siempre es la verdad. En el caso de Siria no es la excepción. Es evidente que la información que conoce el mundo es totalmente fragmentada. ¿Usted cree que en este momento cómo se está dando ese cubrimiento periodístico? ¿Las verdades que conoce el mundo sí corresponden a la realidad que está enfrentando en este momento Siria? Bien, bueno, yo he estado en Siria con visado. Según llegas a Siria, lógicamente, en un país autoritario, tienes que ponerte en contacto con el Ministerio de Información, y el Ministerio de Información te coloca a una persona que te lleva más o menos a los sitios y que es la que te acompaña en todo momento en el viaje. Y como en todas las guerras, cada uno pues arrima el ascua a su sardina, ¿no? Y Siria no es una excepción. Siria hay que decir que es un país tremendamente dividido. Cuando uno va a los barrios cristianos y a los barrios alawíes o a los barrios de clase alta suní, puede darse cuenta de que todas esas comunidades, todas esas, sobre todo las minorías cristianas y alawíes, apoyan a Bashar al-Assad, no están con la revolución. Los sectores más perjudicados por el régimen, por la corrupción del régimen, que son básicamente los musulmanes suníes, apoyan efectivamente la revolución. Entonces, como cuento, cada uno trata de arrimar, como decimos en España, el ascua a su sardina, de convencernos de su versión. ¿Qué ocurre? Pues que en el caso del gobierno, la maquinaria propagandística del gobierno, lógicamente, es mucho más poderosa que la que puedan tener los rebeldes y claro, pues eso lógicamente pues se tiene que notar. De acuerdo con la experiencia y
Y el cubrimiento periodístico que fue conocido en Europa y que usted realizó, Óscar, en Siria, ¿qué análisis puede hacer usted de la siguiente disyuntiva? ¿Es un ejército rebelde que se está enfrentando a una dictadura o es un gobierno legalmente y legítimamente constituido que está luchando contra unos terroristas o unos alzados en armas? Bueno, el gobierno sirio, el régimen sirio lleva 30 años en el poder. Las libertades en Siria, en mi opinión, son muy mejorables. Es decir, el mismo referéndum sobre la Constitución, pues las propias Naciones Unidas expresaron sus dudas sobre la posibilidad de que pudiera realizarse en libertad debido a la violencia, etcétera, etcétera. Es decir, el régimen sirio no es precisamente un régimen que se haya distinguido por el respeto a las libertades, sino más bien es un régimen autoritario. Pero bien es cierto que está apoyado por una parte importante de la población. Está apoyado, es un régimen, el padre de Bashar el-Assad, Hafez el-Assad, supo hacer una coalición de minorías para mantener a la mayoría suní subyugada. Es un régimen que en muchos casos, como ya ocurrió en Hama, como ha ocurrido en Homs, ha reprimido muy violentamente cualquier tipo de revuelta o de movimiento de oposición que pidiera reformas democráticas, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, pues parece innegable, ¿no? ¿Está luchando contra un ejército rebelde? Bueno, contra un ejército rebelde en ocasiones, y está reprimiendo protestas o ha reprimido protestas de la sociedad civil, protestas que en principio eran pacíficas, pues como hemos podido ver en el propio Damasco, en Homs, en Dera, en otras ciudades. Sin embargo, también es cierto que Siria no es un país aislado dentro de Oriente Próximo. Dentro de Oriente Próximo hay un juego de intereses, un tablero de ajedrez muy complicado. Sabemos que Irán y Arabia Saudí están enfrentados como potencias regionales por la supremacía en la zona. Sabemos que Israel trata de mantenerse a salvo de los ataques, por ejemplo, de Hezbolá, intenta evitar que Siria arme a Hezbolá, intenta destruir el programa nuclear iraní. Todas esas piezas se encajan en Oriente Próximo y Siria no es ajena a ellas. Es decir, lo que está ocurriendo en Siria no es solo un problema interno sirio. Desgraciadamente, Oriente Próximo es un lugar muy complicado en el que se recurre a la violencia con demasiada frecuencia. Óscar, para finalizar esta entrevista, hace pocas horas el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Siria que permita el acceso a una coordinadora humanitaria. ¿Qué podría encontrar esta comisión y por qué usted cree que el régimen de Bashar al-Assad ha impedido que entre esa comisión humanitaria que ha sido pedida por la ONU y que prácticamente, a través de una resolución de condena, ha sido exigida por la Organización de Naciones Unidas? Bien, pues el representante de Siria en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo dijo ayer bien claro, ¿no? Que las potencias occidentales abandonó la reunión con el argumento de que las potencias occidentales estaban utilizando la Comisión de Derechos Humanos para atacar a Siria y para proteger a los rebeldes que ellos calificaban como grupos terroristas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que el gobierno sirio argumenta oficialmente que no deja entrar a la representante de las Naciones Unidas.